Tema número 2, los viajes de Pizarro. Bien, vamos con los viajes de Francisco Pizarro. Recuerda que los viajes de Pizarro en número son 3. Antes de hablar de los viajes de Pizarro, vamos a ver un poco de qué está constituido este grupo de personas que vienen con él. Cuando hablamos de la empresa de Levante, que es la empresa de Francisco Pizarro para la conquista del Tahuantinsuyo, estamos hablando de 3 socios de la conquista, ¿no? Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Ahora, tenemos que tener en cuenta que estos 3 socios de la conquista del Tahuantinsuyo no son cualquier persona improvisada. Por ejemplo, Francisco Pizarro había sido grumete de Pascual de Andagoya en sus expediciones hacia América. Él ya conocía, un grumete significa un ayudante de marinero y desde muy pequeño ya sabía perfectamente cuál era la ruta. Por otro lado, también debemos decir que el cura Luque representaba esta sección de la Iglesia Católica que no tenía permiso y que además servía como testaferro. El único de los 3 que sí tenía un título nobiliario era Diego de Almagro. Recuerda que Diego de Almagro es un hidalgo y él sí tiene algo que perder. Si la Iglesia Católica y la corona española descubren que él ha venido a América sin permiso, porque eso sí, la primera parte del viaje de la empresa de Levante vienen sin permiso. No hay una capitulación previa, no hay nada. Ellos vienen aventurados con aquellos que quieran ganar tierras y un título de nobleza. En el caso de Almagro, el problema es muy grave porque si se descubre, es muy posible que le quiten su título de nobleza. Así que está arriesgando el todo por el todo. Muchas personas dicen, bueno, profesora, lo que no me parece es que Francisco Pizarro haya conquistado el Tahuantinsuyo sabiendo que él era analfabeto, criador de chanchos. Efectivamente, Francisco Pizarro era un criador de chanchos, pero esta es una actividad muy común, sobre todo en la zona de Trujillo de Extremadura y en algunas otras zonas de España para la época. Por otro lado, también es cierto que Francisco Pizarro era analfabeto. Y eso tampoco es una novedad en Europa de esta época. Recuerda que para Europa de esta época lo más importante es la posesión de tierras. Y para que tú poseas tierras no necesitas ni aprender a leer o a escribir. Lo más importante es que conozcas el arte de la conquista, el arte de la guerra o en otros casos, por ejemplo, el arte de la navegación para poder conquistar otros territorios. Era algo así como lo que tú tienes ahora. Por ejemplo, ¿qué era lo que le interesaba a Francisco Pizarro? ¿Por qué viene? Por títulos de nobleza. Es muy importante que él pueda comprar sus títulos de nobleza, porque recuerda que Francisco Pizarro no está reconocido por su padre, por lo que él no tiene un lugar en el estatus social de las pirámides de la sociedad española de la época. Entonces él viene por riquezas para comprar los títulos nobiliarios. Es como tú ahora, por ejemplo. Tú aprendes a leer, a escribir, aprendes matemática, aprendes historia, aprendes letras y todo lo demás porque tú también quieres un título, no un título nobiliario, sino un título universitario. El título universitario te va a dar estatus, te va a dar un espacio en la sociedad que es lo que tú estás buscando. Es lo mismo que pasa con Francisco Pizarro y con todas aquellas personas que vienen en las empresas de Levante. Bien, cuando hablamos del primer viaje, recuerda, el primer viaje es fallido. Es un viaje en donde vamos a encontrar el episodio del puerto quemado o del pueblo quemado. En el segundo viaje se confirma la existencia del Tahuantinsuyo. Profe, ¿y cómo así? Recuerda que vamos a encontrar una balsa con indios ayanes. Felipillo, Francisquillo, Josecillo, Martinillo y Juanillo. 5 indios ayanes de los que tú conoces con más frecuencia a Felipillo, que es el traductor, ¿no? Esos indios ayanes traen en su balsa algunos objetos que van a servir como parte de la justificación, de la argumentación que van a tener los españoles para decir que están cerca del Tahuantinsuyo. Por ejemplo, van a traer tejidos, bordados, van a traer elementos de metal muy bien desarrollados como la filigrana, máscaras de oro, pectorales, narigueras, que le quieren decir a los españoles que es una señal de que están frente a una sociedad altamente desarrollada.
Bien, ahora, ¿qué hacer con estos regalos tan importantes? Estos regalos importantes van a ser llevados a Europa para que los reyes los vean y recién pedirles el permiso para que ellos puedan llegar al Tahuantinsuyo. Bien, se le delega a Francisco Pizarro la tarea de llegar al Tahuantinsuyo con estos regalos para los reyes, ¿no? Francisco Pizarro se va a Europa y cuando se va a Europa, entre el segundo y tercer viaje, se firma la capitulación de Toledo. No olvides y tampoco confundas. Profe, pero usted hace rato también me habló de una capitulación. La capitulación de la que hablamos en el capítulo primero fue la capitulación de Santa Fe. Capitulación significa permiso, permiso de viaje. En el primer capítulo hablamos de la capitulación de Santa Fe, que es la que le da el permiso para que Cristóbal Colón llegue en sus viajes de expedición. Y la capitulación de Toledo es la que se le entrega a Francisco Pizarro para darle permiso a que llegue a la conquista del Tahuantinsuyo. Bien, en el segundo viaje se firma la capitulación de Toledo que trae muchos problemas. El primero es que cuando Francisco Pizarro llega a España, no encuentra al rey, encuentra a la reina, la hija de los reyes católicos. ¿Quién es la hija de los reyes católicos? Juana la Loca. Recuerda que Juana la Loca se va a casar con Felipe el Hermoso. Juana la Loca y Felipe Hermoso tienen un hijo. Ese hijo es Carlos V o Carlos I, que va a ser el rey déspota, este rey absoluto, ¿no es cierto?, que vamos a encontrar luego en la Edad de Oro de la corona española. Bien, en la capitulación de Toledo se estipulaban varias cosas. Lo primero, que le daban casi todos los beneficios a Francisco Pizarro. Francisco Pizarro había trabajado con la reina para poder llegar a tener mayores prerrogativas, ¿no? A Francisco Pizarro se le declara adelantado, alguacil mayor, capitán del Mar del Sur, se le dan títulos de nobleza, se le entrega inclusive dentro del mapa a la famosa Nueva Castilla del Oro. Nueva Castilla del Oro tenía un territorio extenso hacia el norte y llegaba hacia el Cusco, incluyendo el Cusco era el territorio que le tocaba a Francisco Pizarro. Y a Diego de Almagro, ¿qué le tocaba? Casi nada, le tocaba Nueva Toledo. Nueva Toledo era el territorio al sur, lo que tú conoces ahora como Chile, ese era el territorio que le tocaba a Diego de Almagro. Profesora, ¿y a Luque qué le tocaba? A Luque no le tocaba casi nada, le tocaba el arzobispado de Trujillo. Sí, una iglesia así de chiquitita con una jurisdicción que casi ni siquiera era del tamaño de una ciudad. Bien, con todo esto hemos visto que la capitulación de Toledo va más a favor de Pizarro que a las demás personas de la empresa de Levante. Ahora bien, nos vamos con el tercer viaje. El tercer viaje es importante porque en él se va a hacer el descubrimiento y la conquista del Tahuantinsuyo. Es toda una peripecia la conquista del Tahuantinsuyo en relación a que los españoles llegan en un momento en donde el Tahuantinsuyo está en crisis. Primero, por la pelea interna de las etnias y segundo, por la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, de lo cual ya nos hemos ocupado en el video anterior. Bien, cuando hablamos de la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, todo lo que pasa entre ellos es visto, es observado por los españoles y los españoles no lo pueden creer. Si eso le hace a Atahualpa a su hermano, ¿qué no le hará a ellos? Lo han vejado, le han cortado el pelo, lo han hecho caminar como si fuera un mendigo, pero con ropa de un rey, dicen los españoles, ellos le llaman al gobernante rey, ¿no? Lo han vejado, lo han golpeado, todo huele a sangre, todo huele a muerte, todo está quemado, todo está destruido. No pueden creer que eso haya pasado en tan poco tiempo. Ahora, no solamente eso, Atahualpa va a querer saber quiénes son estos nuevos forasteros que han llegado al Tahuantinsuyo. Y es por eso que manda a sus aliados más cercanos, ¿no es cierto?, a poder supervisar esta idea de llegada de los españoles. Y ahí, según algunos cronistas, 3 elementos que los nativos del Tahuantinsuyo van a tomar muy en cuenta acerca de los españoles. Lo primero van a ser el caballo de guerra, ¿no? Lo segundo, el perro de guerra o el galgo, que en España era el que comía moros y aquí van a ser el que come indios, ¿no? Y luego el tercero, que es el barbero. Ellos decían,
Es muy importante, Sapa Inca, que podamos capturar a esta persona que viene con ellos. Es una persona que parece que tiene poderes sobrenaturales, porque están en una... la gente entra viejita, 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 a una suerte como pequeña casita, ¿no es cierto?, donde está una persona que debe ser el brujo o el hechicero, ¿no es cierto?, y no sabes, la gente sale de ahí joven, con su piel toda lozana, ¿no es cierto? A él tenemos que capturarlo, porque como él es hechicero, el chamán, él te puede convertir a ti en una persona joven y vas a poder gobernar por toda la eternidad. En realidad no era un chamán, simplemente era el barbero, ¿no? Los afeitaba, les cortaba el cabello y se veían muchos más jóvenes, ¿no? Es por eso que Atahualpa también, cuando se le pide una entrevista, Atahualpa nunca lleva ejército, solamente lleva yanaconas y lleva a sus cargadores y a la gente del pueblo que son los Hatun Runas, ¿no? Pero él no lleva un ejército como para pelear. Cuando llegan a la plaza de Cajamarca, a Atahualpa se le hace el requerimiento. El requerimiento es el pedido amable, amigable, que debe hacer siempre un encargado de la Iglesia Católica al gobernante de la sociedad a la que se va a anexar. En este caso era el cura Valverde, pero el cura Valverde no habla runasimi, que es el idioma de los incas, así que el intermediario, el traductor, es Felipillo, ¿no? A Felipillo se le encarga que le transmita la idea de que Dios le habla, de que la Biblia debe respetarla y le dice algo así como, dile al Sapa Inca que esta es la Biblia, esta es la palabra de Dios, Dios te habla. Entonces cuando Felipillo le da la información a Atahualpa, no se le está interpretando. Él no está diciendo, mira, aquí está escrita la palabra de Dios. No, él le dice literal, Dios te habla, esta es la palabra de Dios. Atahualpa no entiende lo que le están diciendo e inclusive se acerca la Biblia a la oreja y se da cuenta, bueno, nadie está hablando, ¿no? La lanza al piso y es el momento en que el cura Valverde considera que él no quiere saber nada con la religión católica y hay que entrar de manera violenta. Cuando los españoles entran de manera violenta, los indígenas no responden porque no hay un ejército, pero entran en pánico, se aplastan unos contra otros, se sabe que en la plaza de Cajamarca no hay un enfrentamiento, no hay disparos, no tenemos ninguna baja por armas de fuego, pero sí tenemos mucha asfixia, tenemos muchos problemas porque son tapadas las salidas de la plaza de Cajamarca. Es capturado Atahualpa. El problema principal viene cuando Atahualpa cae de la litera. Atahualpa cae de la litera y la gente no sabe qué hacer. Atahualpa, el divino, el hijo de Dios, ¿cierto? De la Pujón de Virajocha Pampa, ha caído al piso. Eso quiere decir que ya todo acabó, que todo terminó. Si a él le ha podido pasar eso, eso quiere decir que lo más probable es que se haya destruido todo el sistema del Tahuantinsuyo. Es capturado Atahualpa, es llevado prisionero y ahí aparecen estos relatos de que él ofrece un cuarto de oro, un cuarto de plata para poder liberarse, ¿no? Hasta la llegada de todos los españoles en su conjunto. Si bien es cierto, Atahualpa negocia su liberación, finalmente Atahualpa es diezmado, es ejecutado, ¿no? Al principio se le da la idea de que se le va a terminar matando y se le va a quemar. Entonces él dice, bueno, no me pueden quemar porque tú ya sabes que en la cosmovisión andina uno está compuesto de dos elementos, ¿no? Está compuesto de su cuerpo físico y del camaquén o su fuerza vital. Entonces, si tu cuerpo físico es quemado, tu camaquén o fuerza vital ya no podrá ocuparlo nuevamente. Es por eso que ellos momificaban, por ejemplo, a sus muertos. Entonces, hay que conservar el cuerpo. Él está en contra de que lo quemen porque si lo quemen desaparece por toda la eternidad. Entonces, lo que él hace es negociar, ¿no? Bueno, yo no quiero que me quemen, pero no importa, mátenme, pero si me van a matar, conserven mi cuerpo, ¿no? Se le concede no quemarlo, pero él a cambio tendría que bautizarse al catolicismo y lo hace. Se bautiza al catolicismo, ¿no? Termina llamándose Francisco dentro de la religión católica,
pero de todas maneras es ultimado por los españoles y termina por fin entonces la supremacía de Sapa Inca Atahualpa en el Tahuantinsuyo y comienza una nueva era de gobierno, que es la era de los ibéricos, de la gente de la península ibérica, que ha venido con unas nuevas formas de gobierno, con un nuevo sistema administrativo al cual los indígenas se van a tener que adaptar. Aunado a esto, cuando el imperio del Tahuantinsuyo entra en colapso, se destroza, se destruye, ¿cierto? Hay varios factores que también van a entrar en una reestructuración. Lo primero va a ser el colapso demográfico, ¿no? El colapso demográfico no solamente tiene que ver con la llegada de los españoles, debemos sacar de nuestra cabeza la idea de que los españoles nos llegaron a conquistar porque ellos tenían superioridad de armas, porque eran mayores en número, o porque eran más fuertes, o porque eran más desarrollados. En realidad, las armas no hicieron una diferencia notable en la conquista del Tahuantinsuyo. Sí, en cambio, otro elemento que ellos trajeron y que no iban a imaginar que iba a impactar tanto en nuestra sociedad como fueron las enfermedades. Las enfermedades fueron el punto crucial para que la tasa demográfica cayera de manera muy rápida en el imperio del Tahuantinsuyo y que además fuera un impacto tan fuerte, ¿no? Por ejemplo, la gripe. Una simple gripe podía matar cientos de personas. Recuerda que ellos no tienen los anticuerpos para poder atacar las enfermedades. Cuando a ti te da gripe, por ejemplo, ¿tú qué haces? Profe, yo me como 5 marcianos y con eso se me pasa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tu cuerpo solito va trabajando ¿para qué cosa? Va trabajando para botar la enfermedad, para tratar de neutralizarla porque la reconoce, sabe qué cosa es y sabe cómo atacarla. En cambio, en el caso de los indígenas, no. Entonces, las enfermedades fueron atacándolos muy rápidamente y esto diezmó la mano de obra, que también fue cubierta con la mano de obra de los negros, esclavos que van a venir muy rápidamente en la primera parte del virreinato del Perú, ¿no? Por otro lado, también la dominación española nos hace esperar, aparecen las instituciones, aparece la organización política, la organización administrativa y por supuesto también la destrucción del imperio de los incas y la necesidad también por parte de los españoles de neutralizar todo lo que tenga que ver con el Tahuantinsuyo, incluida su religión. Se va a trabajar mucho con la religión, extirpación de idolatrías, el trabajo de las misiones religiosas como la de los franciscanos o también como la de los dominicos en diferentes partes del ex imperio del Tahuantinsuyo.